paso acerca de de la descripción del trabajo. Básicamente consiste en aplicar el modelo de interbloqueos que se estudió en clase en días pasados, ¿no? Bien, la representación que te está explicado en el texto, es decir, en el libro de Tenenbaum, es usando círculos, cuadrados y flechas, ¿no? Que podrían ser también ya en términos de estructura de datos como grafos, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes saben, una, esta flecha del recurso al proceso es posesión de recurso y esta es solicitud, ¿no? Entonces es básicamente modelar ese escenario y determinar si existe o no existe un bloqueo, que es básicamente una condición circular. ¿Mm? Pues para esto dijimos que la vamos a manejar, ¿no? Bueno, como sugerencia, una estructura de tipo matriz, ¿no? Porque otra estructura que se podría usar son listas, ¿no? Para poder hacer listas enlazadas, para poder enlazar de uno a otro, ¿no? ¿No? Pero bueno, en este caso la descripción del trabajo está como matriz y acordamos que como ejemplo, que como entrada va a ser un archivo, ¿ya? Y resultado va a ser la matriz final y la ausencia o existencia de bloqueo, ¿no? Entonces la llamada podría ser simplemente el nombre del archivo o especificar cantidad de procesos y recursos. Entonces, el primer requerimiento es básicamente es leer la secuencia de acciones que va a estar escritas en un archivo. La solicitud, la secuencia de acciones va a estar expresado como, digamos, proceso uno solicita recurso uno, proceso 2 solicita recurso 2, ¿no? O como proceso uno libera recurso uno, proceso 2 libera recurso 2. Y lo podemos simplificar para una lectura rápida de esta manera, ¿no? Proceso uno SR1, ¿no? Y libera puede ser L u otra letra, ¿no? Le puse D para que no se confunda con el uno. Y bueno, los procesos vamos a enumerar, P1, P2, P3, P4, así sucesivamente, ¿no? Y bueno, hay que implementar esta estructura de datos y bueno, en esto no implica no solamente la operación de leer fila por fila, sino también de separar, ¿no? Separar en toda esta palabra P1 y determinar qué es el proceso uno, ¿no? Porque en esta secuencia de acciones se puede repetir, ¿no? El mismo proceso puede volver a solicitar, puede liberar, puede otra vez solicitar, ¿no? Podría ser no una lista pequeña, puede ser una lista larga también de acciones, ¿no? Y, y bueno, hay varios escenarios que podrían ocurrir. Representamos de esta manera R1, R2, P1, P2, P3 en las columnas para los recursos, las filas para los procesos. Va a ser esto variable, va a depender mucho de la cantidad que se maneje. Eh, y bueno, entonces vamos a asociar, por ejemplo, 00, hacer referencia al proceso uno, recurso uno. Y vamos a registrar las acciones, ¿no? Entonces estamos acordando que el uno va a ser posesión de recurso y el 2 solicitud de recurso. Y 0 libre. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí esto tengo que vamos a hacer esto así. Ya. Digamos esta secuencia de acciones, entonces se revisa, ¿no? Requiere un recurso, se revisa en toda la columna si alguien lo está usando. Si nadie lo está usando, se asigna uno. Si alguien lo está usando, se asigna dos, ¿no? Hasta ahí todo sin mayor problemas. Eh, en algún momento tal vez ya no va a ser, podría darse el caso también, ¿no? De que ya no sea posible marcar, ¿no? Porque todos están solicitando y todos están asignados. Y bueno, al final la salida va a ser esta matriz final, por ejemplo, como quedó, y la existencia o ausencia de bloqueo, nada más.
Y eso es, ya hemos definido la fecha para el 30 de mayo. Bueno, se va a crear la tarea en Classroom y la defensa esa va a ser más o menos, estimamos, para la segunda semana o para la primera semana de junio. Vamos a ir ya viendo eso y ya estaría todo, ¿no? Entonces ya para el martes les lanzo el otro trabajo. Bueno, el plan era para hoy día, pero bueno, el martes. Y así vamos a ir teniendo, ¿no? La idea es completarlos todos hasta la segunda semana de junio, ¿no? Ya que tenemos que empezar a revisar y después ya llegan los exámenes segundos parciales, finales y ya casi el semestre se termina. Bueno, continuaremos entonces con el tópico de administración de memoria. Ah, ya hemos visto todos estos puntos. Y bueno, lo último que vimos era con relación al algoritmo de Buddy, ¿no? Que consiste en dividir, dijimos eso, y bueno, vimos dos enfoques, ¿no? Les había explicado que hay otro enfoque en el cual, bajo el criterio de división, directamente toda la memoria restante se divide en múltiplos, ¿no? Es decir, empieza, digamos, por 16, 32, 512, 1024, 2048, 4096 y así sucesivamente, ¿no? Y se sigue aplicando para asignar el criterio, ¿no? Si la partición es más grande que el doble del requerido por el proceso, eh, ah, bueno, se busca otra partición, ¿no? O sea, en segunda descripción se divide. Según ese otro criterio, se busca otra partición, ¿no? Entonces, básicamente la asignación se ocurre cuando la partición seleccionada es menor que el doble que el doble del tamaño requerido por el proceso. En este caso, se asigna. Es un criterio que tendría un problema, ¿no? Cuando se asigna un proceso en su partición requerida, cuando se tenga un proceso similar, no va a encontrar una partición adecuada, ¿no? O sea, va a encontrar una, pero va a tener que ser una más grande. En cambio, si realmente se aplica como tal, que es agarrar y dividir y asignarle, ¿no? Va a tener esa ventaja, ¿no? De no tener, de poder tener espacio para asignar a todos los procesos. Pero hay un detalle también que tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál sería el problema? El problema sería la fragmentación externa, ¿no? ¿Sí? Si bien es cierto, bueno, no voy a graficar, ¿no? Entonces voy a ir asignando según este criterio, dividiendo la memoria y demás. Pero al final, como saben, los procesos van a venir y van a salir, ¿no? Entonces voy a ir dejando huecos en el sistema, ¿sí? Y esos huecos es para fragmentación externa. Ahora sí, y uso el otro criterio, que es el criterio de ya dividida la memoria en particiones de distintos tamaños, ¿no? Entonces, como por la condición del algoritmo, no va a ser exacto, ¿no? Entonces siempre va a haber un espacio de la partición, digamos, de 512, va a entrar, digamos, un proceso de 500, entonces esos 12 va a ser un espacio desperdiciado. Y este espacio desperdiciado es lo que conocemos como fragmentación interna, ¿no? Entonces, y también comentamos anteriormente, ¿no? Por mucho que intentes, siempre va a haber desperdicio, ¿sí? Es inevitable a veces no tener desperdicio, ¿no? Lo que pasa es que a veces que cuando es demasiado el desperdicio, terminas llenando y no te alcanza ya para asignar, ¿no? Entonces lo que se busca es reducir el menor desperdicio posible, ¿no? Tal vez en otros tiempos era mucho más importante esto porque realmente las memorias eran pequeñas. Ahora las memorias son grandes, pero aún y eso también comentamos, ¿no? Así como las memorias han crecido de tamaño, también han crecido los requerimientos de los procesos, ¿no? Ahí cada vez son procesos más grandes. Ya, seguiremos.
Bueno, hablaremos un poco entonces de la liberación de memoria. Esto, un momentito, por favor. Vamos a poner... ¿dónde estás? Un momentito, por favor. ¿Listo? Bueno, había una persona que estaba con micrófono habilitado. Y además que quería tomar algo. Bien, hablaremos entonces acerca de la liberación de memoria. Esto va a pasar solo en particiones dinámicas donde se va a generar fragmentación externa. Ya hablamos que cuando es dinámico, sí, la ventaja es que le das el tamaño que requiere, pero el problema es los huecos que va dejando, ¿no? ¿No? Entonces, si al final tienes un escenario en el que ves que sí hay espacio, solo que no está contigo, ¿no? Entonces, la solución para eso es reubicar, ¿no? Bueno, algo que nos podría ayudar en esto es si es que alguno ha manejado, digamos, una versión inferior a Windows 10, a Windows 7, por ejemplo, o Windows XP, si es que alguno manejó. Había una acción que era gráfica, una aplicación gráfica que era el defragmentador, ¿no? Que, bueno, Windows 10 también lo tiene, solo que en las versiones anteriores era bastante ilustrativo, ¿no? Literalmente tú veías como si fuera una celda Excel, todo tu disco, y estaba ahí marcado las regiones donde tenías datos, ¿no? Entonces podías ver que estaba por todo lado los datos y tenías huecos al medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía la defragmentación? Y hace todavía es mover los datos, ¿no? Y básicamente es la misma idea, ¿ya? En esto de la liberación de memoria. Es el mismo criterio, o tal vez al revés, la defragmentación se ha basado en la teoría de administración de memoria, ¿no? Entonces es compactar para obtener una única partición libre, es decir, mover los procesos de manera que queden contiguos, ¿sí? Entonces, bueno, en lo que varía aquí es los términos, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos esto de la misma, o sea, me refiero, la idea de mover procesos de un lado, de juntar todo a un solo lado, ya está conocido como defragmentar, ¿no? Sí. Bueno, más o menos haremos lo siguiente. Entonces, abrir un Excelcito aquí. Excel. Ya vamos a hacer más o menos algo. Bueno, lo que les estoy comentando es que antes gráficamente te mostraba así cuando hacías defragmentación. Voy a hacer rápidamente la ilustración de cómo se veía. Es lo mismo, me refiero, ¿no? Solo que en términos varía, se usaba más el término de defragmentación. Entonces tú podías ver en bloques, vamos a hacer esto así. Y bueno, también hay una similitud, ¿no? En lo que es sistema de archivos con memoria, que de igual manera se manejan también como tipo celdas, solo que se llaman bloques, no se llaman particiones, y en esas celdas es donde se colocan los datos, ¿no? Entonces básicamente tú veías algo así ¿no? En tu disco, veías así, tú podías ver gráficamente que tu disco estaba en algo como esto, ¿no? Entonces tenías datos por todo lado, ¿ya? Entonces, la operación de defragmentación en qué consistía? Consistía en mover, ¿no? Todo aquí, mover esto. Aquí son dos.
Básicamente algo así, ¿no? Y aquí dos más. Y estos dos más de aquí. Bueno, algo así. Sí, entonces, eso es lo que gráficamente te mostraba cuando hacías usabas la aplicación, ¿no? La versión de Industries ya no te muestra directamente, procesa y solamente te dice si está o no está fragmentado, ¿no? Entonces, es cero, ¿no? Agarras y bueno, cuando veamos el capítulo de sistema de archivos, vamos a ver una similitud, ¿no? Y, y bueno, ahí es también donde se introduce también el concepto de desplazar a lo que está con, ¿no? A un solo lado para que puedas juntar todo lo que está libre y dejar, y bueno, puedas tener espacios libres contiguos, ¿no? Bien. Bueno, entonces en la teoría de memoria le llama compactación, ¿sí? Y que podría tal vez de alguna forma ser un tanto confuso porque compactar, nosotros lo entendemos como algo, hacerlo más pequeño, ¿no? Sí, de hecho, incluso en términos generales, eso es compactar. Por ejemplo, si me salgo de nuestra área de sistemas, eh, hay ¿no? las maquinitas que le llaman compactadoras, ¿no? Que es básicamente en un terreno agarran y empiezan a, son unos tipo, son como martillos, ¿no? Bueno, no sé, pero imagino que ya ubican a cuál me estoy refiriendo, ¿no? Que hacen que toda la tierra lo golpea de tal forma de que quede bien apretado, ¿no? Bien así, bien hundido, bien compactado, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tenemos de compactación, ¿no? Que podría un poquito chocar, ¿no? Creo que nos asociamos más de fragmentar que compactar, ¿no? Pero bueno, en términos de la teoría de memoria, se llama compactación, a la técnica que va a consistir en trasladar todas las áreas ocupadas de almacenamiento hacia algún extremo de la memoria, ¿ya? Y esa va a ser la solución a la fragmentación externa. Básicamente, lo que hicimos aquí, todos esos datos, esos puntos verdes estaban distribuidos por todo lado y lo que hemos hecho era moverlo a un solo lado para dejar libre, ¿no? Entonces, tener marcado ocupados, libres, ¿sí? Entonces, eso es compactación en la teoría de memoria, ¿no? Entonces, básicamente es desplazar el contenido de la memoria libre en un solo bloque de gran tamaño. Ahora, sí, ¿hay alguna consulta? Disculpe, ingeniero, esto de la fragmentación solo es para que haya espacios de memorias libres de manera continua. Eso es el criterio de la fragmentación, no, no. Sí, exacto. Básicamente ese es el criterio, ¿no? Que en fragmentación externa dejas huecos por todo lado, entonces lo mueves todo a un lado y dejas libre al otro lado. ¿Ya? Y eso ayuda más que todo, o sea, ¿qué sentido tiene si ya hay espacios libres, pero qué sentido tiene fragmentar para que haya espacios libres continuos? Vamos a venir aquí. Este era el escenario actual, ¿no? ¿Ya? Oh, mm, ¿ya? Lo que pasa es que, bueno, ahorita, digamos, esto está marcado, digamos, como si fuera particiones y tienes el tamaño fijo, ¿no? Pero ¿cómo se dice? En la memoria dinámica es algo así, ¿no? Vamos a venir aquí. En memoria dinámica más o menos se va a ver algo así. Bueno, usamos una cinta, ¿no? Pero en este caso vamos a tomarlo como la representación que utiliza eh, las versiones antiguas de Windows, ¿no? Entonces algo vas a ver así, ¿sí? O sea, ahorita ya no tienes, no sabes realmente este espacio, cuánto espacio es.
¿sí? O sea, si fueran, digamos, particiones fijas, tú puedes determinar cuántos espacios libres tienes. Incluso puedes ir partición por partición y ver si hay o no hay espacio libre. Pero, digamos, si es dinámico, va a quedar algo así en la memoria. Entonces, tienes aquí un espacio libre. El problema es saber cuánto espacio libre hay, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí entre este proceso y este proceso hay un espacio libre. Pero ¿cuánto espacio libre es para ver si alcanza o no alcanza para asignar un proceso, ¿no? Entonces, ese es el sentido, digamos, de esto, ¿no? Porque normalmente uno de los criterios que más se maneja para poder asignar memoria es el espacio, el siguiente espacio disponible. Entonces voy asignando y voy a ir al siguiente espacio disponible. Voy dejando huecos. Ahora, quiero asignar este espacio libre, pero podría ser no suficiente porque aquí hay otro proceso. O sea, lo que tengo que asegurarme es de que se asignen espacios de memoria que no se solapen con el otro proceso, ¿sí? Entonces, en ese sentido ayuda esto de la compactación, ¿no? Porque en algunos momentos va a llegar tan distribuido todo esto que realmente voy a tener así pequeños huecos, ¿no? Ahorita, digamos, todavía no es mucho así. Visualmente hablando, aquí tengo bastante espacio, pero en algunos casos podría tener cosas como esta, ¿no? Así, bastante, refiero a algo así, ¿no? Sí, entonces, huecos por todo lado, ¿no? ¿Sí? Ahí, entonces, dejando pequeños huecos, ¿sí? Entonces, tal vez ¿no? Si se fijan, entonces hay todavía espacio, solo que está totalmente, digamos, ya es más difícil desde, digamos, programa determinar, ¿no? Todos estos espacios para poder asignar, ¿no? Aparte de que gráficamente podemos ver que ya son espacios reducidos. Entonces, en ese sentido, moverlo todos estos espacios que están ocupados me va a permitir recuperar en un solo bloque todos estos espacios blancos para poder asignar, ¿sí? En eso me va a ayudar. Ese sería el sentido, ¿ya? Perfecto, Inge, todo claro. ¿Listo? Ahora, esto de la compactación no va a ser siempre posible. eh, Va a tener, solo es en el caso de la relocalización dinámica y va a tener que ser en tiempo de ejecución, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está una graficación similar a la que hicimos, ¿no? Entonces tenemos eh, la memoria, algunos espacios están en uso, otros están libres y es básicamente mover en uso y free, ¿no? Entonces, bueno, el orden puede cambiar, me refiero que, bueno, hasta aquí es el sector dedicado a al sistema operativo, todos los en uso después, ¿no? Y libre, ¿no? Ya que tal vez sería el mejor criterio, ¿no? Y este espacio libre se lo usa para seguir asignando procesos, ¿ya? Ya, bueno, entonces aquí empezamos a hablar de swapping, bueno, y hay hay un programa que es el que va a cargar un proceso en memoria. Ese programa es el cargador o loader. Ese es el que va a determinar las direcciones, ¿no? De memoria, ¿sí? Y, y bueno, ahorita gráficamente nosotros lo hemos visto así, ¿no? ¿Dónde estamos? No, gráficamente lo hemos visto así la memoria, ¿no? Como si fuera una cinta enorme, ¿ya? Pero este sería, digamos, la posición cero de la memoria y este va a ser la posición eh, 12 GB de la memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces y el programa que se va a encargar de encontrar a qué posición de la memoria, ya cuál es su dirección real, ese es el programa loader, ¿no? ¿Ya? Entonces es el que va a determinar.
¿no? La posición de la memoria. Bueno, entonces, en algún momento, bueno, en algún momento esto de la compactación, por más de que compactas, ya no te queda espacio, ¿no? ¿Sí? En algún momento se llena, ¿sí? Por más de que intentes, se llena, ¿no? Entonces, bueno, en el caso, digamos, de los discos, esa petición del usuario, ¿no? No es un proceso automático y en algunos casos sí es programado. Entonces, de cada cierto tiempo corre, esto estoy hablando ya del sistema de archivos, y hace una verificación de la última vez que se defragmentó y además del porcentaje de defragmentación. Entonces te sale una alerta diciendo que tu disco está fragmentado en un tantos por ciento, te dice, ¿no? Y te sugiere ya defragmentar, ¿sí? Eso, digamos, pasa en el sistema de archivos. Pero en algún momento llega en que realmente ya no te quede espacio, ¿sí? No te quede espacio. Si por más de que defragmentes, el espacio que te queda es corto, pequeño. Entonces, es aquí donde ocurre ese proceso de swap, que es bajar un proceso a disco duro y cargar el nuevo programa y así se gana espacio en memoria, ¿no? Entonces, el proceso se los baja a disco duro. Ese es el swapping. Ahora, el problema de hacer el swapping, ¿ya? Es que, bueno, la ventaja va a ser el hecho de poder seguir utilizando, ¿no? La PC me refiero que no voy a tener programas que no se puedan correr. Sí voy a poder lanzar programas, ¿no? Porque ya no tener espacio en memoria significaría de que, bueno, podría ser lo que conocemos como que se colgó la máquina, porque ya no hay, ya no pueden ejecutar los programas o ya no se puede lanzar un nuevo programa. ¿Sí? En cambio, con esto de hacer swapping, que tanto Windows como Linux lo implementa, sí es posible, ¿no? Seguir ejecutando programas. Obviamente, si lanzo a lo loco un montón de programas, por ejemplo, como hay algunos virus que empiezan a abrir y abrir hasta que se cuelgue el equipo, sí, digamos, va a pasar, ¿no? Entonces me refiero a que en algún momento hasta el disco se puede llenar, ¿ya? Entonces, pero digamos es un escenario extremo, ¿no? Me refiero de abrir, digamos, unas 1000 o 2000, bueno, no sé, lanzar unas 1000 veces Firefox, digamos, o no, hay algunos programas también te protegen, ¿no? No lanzo, ya si ya está corriendo, ya no te deja lanzar, ¿no? Bueno, hay muchos mecanismos que puedes usar para proteger, pero bueno, el punto es de que en algún momento se llena, ni compactando la memoria tienes espacio libre, entonces, ¿qué tienes que hacer? El proceso lo bajas a disco duro, ¿no? Entonces, y eso te permite seguir trabajando, te permite seguir lanzando procesos, ¿sí? Y te permite, digamos, de alguna forma liberar espacio en la memoria, ¿no? No solamente también es cuando un nuevo proceso se lanza, también en algunos, hablamos también en algún momento en clases pasadas de que el planificador de procesos puede decidir qué procesos que están corriendo los puede mover a disco, ¿no? Según, digamos, su prioridad o algún criterio, ¿no? Hay algunos procesos que realmente necesitan estar en memoria y deberían estar, otros podrían bajar a disco, ¿ya? Y hablamos también de hiperthreading, no sé si se acuerdan, ¿no? De que se la pasa más haciendo swap, ¿no? Que es un problema que puede haber. Justo aquí está, hiperpaginación. Bueno, ya. Entonces les decía que entonces se puede recurrir al disco duro para poder subir, hacer que el disco duro fuera como si fuera una extensión de la memoria, ¿ya? La desventaja es el tiempo para mover de la memoria al disco, ¿no? Sí, el disco es mucho más lento, ¿no? Si se acuerdan, el primer día del capítulo, hablamos de la jerarquía de memoria, que de alguna forma me representaba a un lado más tamaño, pero menor velocidad, ¿no? Y al otro lado menor tamaño, pero mayor velocidad. Entonces estamos haciendo una operación de un dispositivo físico que tiene mayor velocidad contra uno que es menor velocidad. Y esa diferencia se va a notar, ¿sí? Y va a ser notoria. Incluso hasta les comentaba muchas veces en las PCs de escritorio tienen sus LEDs, ¿no? Para el disco y notan cómo parpadea
cuando está haciendo bastante escritura en disco. Entonces se nota realmente, se puede hasta percibir, hasta sentir con el oído, ¿no? Porque sientes que está haciendo una operación de disco alta, ¿no? Bueno, entonces esa es la desventaja, ¿no? Si puedes, tardas mucho. El hecho mismo de que un proceso esté corriendo en el disco ya es tiempo, porque el disco es mucho más lento, ¿ya? Y el otro problema que se tiene es lo que se conoce como trashing, traducido al español, hiperpaginación, cuando el sistema emplea más tiempo paginando que ejecutando. Eso se refiere a que cuando se la pasa más bajando procesos de memoria a disco, ¿no? Y volviendo a subir. Entonces, cuando hay mucho de eso, o sea, exageradamente, ahí, digamos, se tiene este problema, ¿no? ¿Ya? Bueno, en nuestras PCs actuales, tal vez no, bueno, me refiero cuando tengas una buena memoria, es muy poco probable que se tenga este problema, ¿no? O sea, de que va a suceder, pero no va a ser tanto, ¿ya? Sientes más esto cuando es algo mucho más pequeño, ¿no? Tu memoria, ¿ya? Me acuerdo que a manera de anécdota, la primera máquina Linux que me instalé fue con una máquina de 2 megas de RAM, ¿ya? Y, y era el mínimo requerido para poder instalar, ¿no? Era el mínimo. Y era bastante notorio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, se me refiero a que claramente, no que no lo podía percibir, pero claramente todos los procesos estaban usando el disco, ¿sí? Entonces, levantaba la máquina, empezaba a levantar, todo bien, tranquilo, empezaba por el programa gráfico y ya se sentía el disco, ¿no? Que empezaba a usar y se puede percibir también por el tamaño del swap. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, todo lo que hacía, o sea, ejecutaba algo y se notaba como mi swap subía y cómo cambiaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en ese escenario, digamos, de usar el mínimo requerido? Es que la memoria se llenaba rápidamente y todo el tiempo estaba haciendo procesos que suban y bajen a disco, ¿no? Entonces, a eso se refiere con esto, ¿no? Cuando el sistema se tarda más en subir y bajar procesos de disco que en ejecutar, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Bueno, eh, determinar qué procesos se sacan de la memoria, ¿no? Entonces, eso también no es tan tarea sencilla, ¿no? Se puede manejar algunos criterios, como por ejemplo, si está corriendo y además tiene alta prioridad, tiene que seguir en memoria. Ahora, si el proceso presenta grandes lapsos de inactividad, podría ser conveniente, debe ser un criterio, pasarlo a disco duro, ¿no? ¿Sí? Ahora, si está en un punto intermedio, podría ser conveniente traspasarlo hacia un sector reservado del sistema operativo, pero mm, lo más va a ser estos dos procesos, los dos criterios, ¿no? Me refiero a que si hay un proceso que realmente está activo y está en primer plano, como le llamamos, entonces que se quede nomás en memoria, pero si hay procesos que están corriendo, eh, ¿no? Más o menos me refiero a esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita activamente está mi PowerPoint y el Zoom, ¿no? Esos están activos. Pero si me fijo, tengo aquí, digamos, un Word, tengo aquí un Notepad, tengo el editor de registros, ¿no? Estos procesos no los estoy usando. Están arriba, están corriendo, pero no están, así en términos, no son prioritarios. Entonces, estos procesos podrían moverse a disco, ¿no? Me refiero que, bueno, para el usuario va a ser transparente, pero el proceso se podría ir a disco. Lo que pueden ver ahí, mi paginador, digo, mi aplicación de manejador de archivos, lo propio, ¿sí? Pero no lo podría mover Zoom porque ahorita Zoom está activo, ¿no? Estamos haciendo la transmisión y, y también está activo
el PowerPoint, ¿no? Entonces, son dos criterios que se puede manejar, ¿no? Si tiene lapsos grandes de inactividad, se puede pasarla al disco. Y bueno, así empezó. Y bueno, y pasamos a otro tópico que tiene que ver con la administración de la memoria con mapa de bits, ¿ya? Pero bueno, antes de pasar a ese tópico, vamos a ir un rato a la máquina. No sé si ya lo vimos antes, no recuerdo. Bueno, ya, mientras carga, les decía, ¿no? Que esto de swapping lo implementa tanto Windows como Linux, ¿ya? Sí, y bueno, es también parte de la cultura general, ¿sí? Eh, bueno, esperemos que termine de cargar. Empezaremos por Windows, ¿ya? Y también vamos adelante, lo vamos a volver a revisar cuando hablemos de memoria virtual, Disculpe, Inge, tengo otra pregunta. ¿sí? ¿Cuánto espacio máximo de su app se necesita? ¿O Ah, cuánto, bueno, yo creo que Windows usará más espacio a comparación de Linux, ¿no? ya, ahorita vamos a ver eso. Te, te voy a ver, ya, a ver, ¿dónde estamos? No recuerdo en Windows, hay una opción que es, veremos aquí. Bueno, tengo que acordarme dónde se configura esto del swap en disco en Windows. A ver, veremos aquí. Bueno, está asociado con memoria virtual, ya que también es tópico, por eso tal vez más adelante vamos a verlo. Ah, sí, le voy a poner un momentito pausa ya. Pondrás pausa a la grabación, voy a buscar eso, dónde abrirlo. Ya, ya, bueno, ya he hecho una búsqueda rápida de abrir y básicamente es entrar aquí a sistema, configuración avanzada. Sale esta ventana donde está también nombre de equipo, acceso remoto, programación del procesador, uso de memoria, memoria virtual, configuración, opciones avanzadas y aquí es la memoria virtual, ¿ya? Entonces les decía que una clase, tal vez el jueves o el martes ya vamos a empezar a hablar de memoria virtual, pero ese es el espacio que está reservando, ¿ya? Y aquí tengo dos opciones, ¿no? En el lado de Windows es administrado automáticamente, ¿ya? Entonces Windows automáticamente determina el tamaño que va a tener. Bueno, eso respondiendo un poco a la pregunta que hizo su compañero, ¿no? De qué tamaño va a ser ese espacio en el disco para usar swap. Ya en el caso de Windows, por defecto, es automático, ¿ya? Eh, ¿Ya? Entonces ahora puedo hacerlo personalizado, ¿ya? Por defecto, él se va a guardar en la unidad C. En el lado de Windows es un archivo, ¿ya? Windows maneja como un archivo, ¿ya? El archivo es, vamos a venir aquí, total commander. Ah, unidad C. Ya, aquí vamos a venir aquí. Display. Ah, está, está todo. Ah, estoy mal, aquí es. Este es, ¿dónde estás? Este de aquí es. ¿Mm?
Ese es el archivo que está utilizando para hacer swap. ¿Ya? Pueden fijarse, ya está con una cantidad enorme, ¿no? ¿Sí? Entonces se utiliza bastante. Y eso es justamente aquí se configura, ¿no? ¿No? Entonces, como es automático, va a ir, según la necesidad, va a ir creciendo ese archivo, ¿no? Toda la parte de lo que necesito. Entonces puedo cambiar, ¿no? Y decir que se cree en la unidad D, ¿ya? ¿Sí? En la unidad D. Y ahí puedo poner tamaño personalizado, hasta cuánto va a tener, ¿no? ¿Sí? Entonces me da esa opción de poder decidir dónde lo voy a manejar, el swap lo voy a manejar en la unidad C, en la unidad D, voy a poner un tamaño límite o directamente va a ser totalmente administrado por el sistema operativo. Si es administrado por el sistema operativo, automáticamente va a ser en la unidad C. En la unidad C va a crear el archivo que requiera, pero lo malo de esto es que va a ir creciendo, ¿no? Según vaya necesitando. De ahí, en el caso de Windows, la necesidad de tener un espacio grande para la unidad C, ¿sí? Tal vez no muy grande, pero sí, digamos, incluso hay espacios que te podrían sugerir de cuánto se necesita, ¿no? Cuando al momento de instalar te dice, ¿no? Espacio sugerido para la unidad C, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, si se pueden fijar, estamos hablando de casi unos 13 gigas que ya está utilizando, ¿no? Que ya es espacio utilizado, ¿no? Sí, entonces así lo maneja Windows. Entonces va a utilizar un archivo con el que va a hacer swap, ¿no? Y ese archivo va a ir creciendo. Bueno, normalmente casi todos lo ponen en automático, ¿no? Es decir, que el sistema operativo lo administre y bueno, habría que uno, en lo personal tampoco le he puesto fijo, ¿sí? Muy probablemente si le pones fijo se va a colgar, ¿sí? Porque tendrías que determinar más o menos un espacio que podría usar. Pero bueno, así lo maneja Windows, ¿no? Entonces está utilizando este archivo PageFileSys, ¿ya? Y para poder hacer esa operación de agarrar procesos y pasarlos a disco, ¿ya? Y bueno, es un espacio que está usado. Vamos a ver qué cositas que tiene aquí. No se puede. Se ve. En el caso de Linux, ¿cómo maneja Linux? Linux utiliza, es otro enfoque. Y bueno, habría que... ¿dónde estás? Terminal. Terminal. Aquí estás. Ya. Eh, ya. Fíjense. Mi disco principal es el disco SDA. Tiene dos particiones. La SDA2 es donde está el sistema operativo, bueno, el sistema de archivos principal, la raíz como conocemos, que también vamos a ver a más detalle en el capítulo correspondiente, ¿no? Pero bueno, es en forma alto nivel, es donde están los archivos del sistema, ¿no? Los archivos de usuario, todo está en una partición que es el SDA2. Y aquí tengo una partición LSDA1 que es mi swap, ¿no? Este es el swap. Entonces, en Linux se reserva eh, una partición para esa operación de intercambio, de mover procesos de disco digo, de memoria a disco, ¿no? O lo que también eh, más adelante vamos a ver, les decía, ¿no? Lo de la memoria virtual, ¿no? Para poder hacer una extensión de la memoria
y da la posibilidad, porque si no fuera ese mecanismo también, sería medio complicado seguir operando, ¿no? Si la memoria se llena, necesito espacio adicional, entonces ese espacio adicional me lo da el disco, ¿ya? Y a esto es lo que me refería cuando les comenté, ¿no? De la primera experiencia, cuando usando mi primera maquinita Linux que usé, no, estaba sobre el mínimo y justamente se notaba que hacía bastante uso de esto del swap, ¿no? Porque se veía en el LED del disco, ¿no? O sea, me refiero, parpadeaba bastante. Aquí el comando en Windows, habría que ver cómo se puede ver esto. Aquí te dice, ¿no? Ah, free menos H. Ah, no es H. A ver cuál opción es. L A M. Ya, entonces expresado en megas, ya, si se fijan, no está haciendo uso de swap, ¿ya? No está, está, si solo está usando la memoria, tengo todavía espacio de memoria. Entonces, cuando yo ejecutaba este comando en mi maquinita, se podía ver casi como esto, ¿no? Que me sobraba poco espacio en disco. Entonces, ¿no? Cuando uno está en uso, en Windows, en Linux puedes ver aquí, ¿no? La otra opción también, este comandito que vimos, el top, te avisa, ¿no? Memoria, swap, ¿no? Usado, 0K usado, cuánto es mi tamaño de memoria y te avisa aquí también, ¿no? Cuánto de memoria se está usando, cuánto está libre, ah, y, y la información de los procesos adicionalmente, ¿no? Entonces, Linux tiene ese criterio de manejar una partición dedicado para swap, ¿no? Para usarse como extensión de la memoria, ¿ya? Ahora, Linux tiene definido su criterio, ¿no? Que obviamente no es administrado, me refiero, ese criterio es un criterio que tú podrías no respetarlo, ¿no? Porque al momento de instalar, el usuario es el que define, ¿ya? Eh, el criterio es básicamente, se, se crea el swap del mismo tamaño de la memoria o el doble. Ese es el criterio que se maneja, ¿ya? Vamos a venir aquí, Proper Settings. Ingeniero, disculpe, una curiosidad. ¿Qué pasaría si borráramos ese archivo que almacena el swap o no nos deja borrarlo directamente? Eh, bueno, el swap es otra partición, entonces los usuarios no tienen acceso. O sea, es algo que el sistema operativo realiza. En el caso de Windows, no he probado, pero no te va a dejar, como has visto, te bloquea en el caso de Windows, ¿no? Y Ahí está bien, ingeniero. Gracias por la aclaración. ya, ahorita estoy con 768 megas en RAM y bueno, bueno, por eso también esta maquinita usamos, ¿no? Aprovechando de hacer publicidad, ya que realmente no es una máquina que requiere mucha memoria en RAM, así que para los equipos de Core i3 es bastante conveniente su uso, ¿no? No te consume comparado con esta otra máquina que uso en ASO, que realmente requiere bastante, ¿no? Pero bueno, eso es. Me refiero que es 700 bueno, lo que tendría que haber hecho yo es crear una memoria swap de 738 también, o el doble, ¿no? Que sería mil y tantos, ¿no? 1400, algo así. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio. Entonces, básicamente, si instalara en mi equipo es de 12 gigas de RAM. Al momento de instalar el sistema operativo, el swap sería de 12 gigas también o de 24 gigas. Entonces, ese es el criterio que se maneja. Desde tiempos atrás se ha manejado ese criterio, ¿no? De hecho, te recomendaba siempre el doble, especialmente a años atrás, como estamos hablando de unos 10, 15 años atrás, realmente sí, las memorias no eran tan grandes y sí se necesitaba un poco más de memoria. Así que el criterio que se manejaba justamente era ese, el mismo o el doble de la memoria, y hace años atrás lo que más se recomendaba era manejar el doble, ¿no?
Entonces, de ese modo, pues, se garantizaba, ¿no? Sí, me acuerdo de ese, era un Red Hat 6. Funcionaba lento, pero funcionaba. Sí, me acuerdo que le puse un servidor MySQL, le cargué una base de datos de más o menos 1 millón de registros y no se colgaba, respondía, ¿no? Claro que utilizaba al máximo su capacidad, ¿no? Y casi a veces me asustaba porque veía que el swap ya estaba más de la mitad, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso, como pueden ver, no está tanto, ¿no? No está usando tanto. A ver, en esta otra maquinita que tengo aquí, vamos a ver cómo está. Sí, está usando aquí, ¿no? El swap. Ya está haciendo swapping aquí. ¿Sí? Entonces, igual aquí le he puesto, no, mira, aquí son casi 2 gigas de RAM. ¿Sí? Está haciendo swap. Ya. Bien, ¿qué más? A ver, seguiremos viendo aquí. Bueno, entonces, esto un poquito con relación a swap, ¿no? Entonces, esto de swap lo implementan tanto Windows como Linux y bueno, al ser Linux un clon de Unix, ya ese concepto de swap está en todos los derivados de Unix, ¿no? Eso implicaría que también las Mac manejan swap, ¿ya? Y otras versiones de Unix, ¿no? Entonces, al final, y bueno, de Android no estoy muy seguro, pero al ser también basado en Linux, lo más probable es que también está manejando swap, ¿sí? Eso, eso nos haría, a ver, pondremos un momentito pausa, le daremos una búsqueda. Ya, vamos a ver, pues, después podemos buscar si el Android está haciendo swap también, ¿no? Si está usando una partición swap. Al ser derivado, tendría que, ¿no? Porque casi todo basado en Linux tiene el concepto de usar una partición para swap, ¿no? Pero puede que Android sea diferente. Ya, a ver, seguiremos. Ahora entonces empezamos a hablar acerca de mapa de bits, ¿ya? ¿Ya? Y la memoria, bueno, consiste en que la memoria se va a dividir en unidades de asignación. A cada unidad de asignación le va a corresponder un bit en el mapa, el cual va a tomar el valor de 0 si la unidad está libre y 1 si está ocupado. ¿Ya? Ah, aquí, bueno, va a jugar el tema de que sea algo más o menos similar al criterio que manejamos, ¿no? Más particiones más pequeñas, menor desperdicio, ¿no? Pero demasiadas particiones, ¿no? Y lo igual. Mapa de bits con unidades pequeñas, más grande el mapa de bits, ¿no? Bien, vamos a para esto, me voy a abrir un Excel otra vez. ¿Ya? Y la idea de mapa de bits es tener una estructura tipo matriz, ¿ya? ¿Sí? Entonces esta estructura va a tener 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Vamos a hacer una explicación alto nivel, ¿ya? Y en realidad, y bueno, no sé si ustedes perciben, pero es interesante, digamos, cómo han teorizado todo esto, ¿no? Cómo se les ha ocurrido hacer estas ideas, ¿ya? Bueno, entonces imaginemos que todo se conserva. Creo que se puede arrastrar esto, ¿sí? ¿No? Sí, así está bien. Ah, creo que al final ver algunos. Bueno, entonces, ya. Este mapa de bits es una representación en un formato tipo matriz de la memoria, ¿sí? Entonces, mi memoria
es esta de aquí. Vamos a hacer, digamos que mi memoria es todo esto. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita esta es una de, es 4 por, ¿cuántas filas son? Ya, 17, ¿no? 4 por 17. Entonces, es como todo, ¿no? 4 por, digamos, pongámosle que mi matriz es de 2 por 2, 4, entonces mi memoria sería de 4 celdas, más o menos, un equivalente, ¿no? Bueno, no lo voy a hacer exacto, pero vamos a hacer aquí. Ya, esta sería mi memoria. ¿Ya? Entonces, cada una de estas celdas, ¿sí? Ah, ¿cómo hacemos? Ah, ya sé cómo voy a hacer. Tomar esto. Control Z, mejor la tenemos así. Insertar aquí una celda. Ya. Entonces, esta es mi memoria. ¿Ya? O sea, el total de unidades en el mapa de bits tiene que equivaler al total de la memoria. ¿Sí? Si digamos cada unidad es de un K, tendría que tener aquí entonces, digamos que mi memoria es de 2 megas, ¿no? Entonces tendría que tener 2048 aquí, ¿no? Ah, bueno, mejor seguiremos, así tal vez va a quedar más claro. Ya, este es mi espacio reservado. Este es, esta es toda la memoria. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos va a equivaler a una posición en la memoria. ¿Ya? Entonces, esta va a equivaler a esta posición, esta a esta otra. Bueno, en este caso estamos haciendo coincidir, ¿no? Con las celdas, pero no necesariamente. Me esperan un momentito. Continuaremos. Entonces, cada uno de estos va a coincidir a un espacio en la memoria. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría eso? Llega un nuevo proceso. Entonces, lo que yo voy a buscar es ya no en la memoria, si hay espacio libre, sino voy a buscar en el mapa de bits. Entonces, digamos, necesito aquí, necesito un proceso, digamos que, ya pongamos que cada uno de estos representa a un K. Y tengo un proceso 1, ya vamos a ponerlo así, unidad en el mapa. Vamos a ver. Ya, digamos que es un K, cada uno de estos, ¿no? O sea, entonces cada uno, bueno, esto va a ser literalmente una matriz, ¿no? Pues ya me refiero a que la posición 0, 0 es de una matriz, ¿no? Pero me va a representar un K en la memoria, ¿sí? Entonces, si me llega un proceso 1, digamos que sea de, digamos, un proceso de 5, de 2K, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo un proceso 2 que necesite 5K, un proceso 3 que necesite 4K, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a venir aquí y necesita 2K, va a buscar entonces 2K y los va a asignar.
Entonces va a cambiar esto, los va a poner en 1. 1, 1, ¿ya? Y la posición que corresponde en la memoria se va a asignar. ¿Sí? Llega otro proceso que es de 5K. Aquí tengo 2 espacios libres, pero no me alcanza. Entonces bajo a la siguiente fila, 4, y con este de aquí abajo consigo los 5K que requiero, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya está tomando de aquí 4, más o menos así, y una más, ¿no? Otro colorcito. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el mapa de bits, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no busco en la memoria directamente, sino que busco en esta estructura de datos, ¿no? Por espacios libres y espacios ocupados. Entonces, eh, puedo tener un mapa de bits corto, donde cada espacio en el mapa de bits, cada unidad de mapa de bit puede representar, digamos, un mega de memoria, ¿ya? O podría ser una unidad bien pequeña como un K, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Si es bien pequeño, mi mapa de bits, mi matriz va a ser bastante enorme, ¿no? Ahora, ahora otro detalle también es determinar de cuántas columnas va a ser, ¿no? ¿Sí? Podría pensar, digamos, que sea de 100, ¿sí? Y así voy, ¿no? En realidad lo que tengo que hacer es mapear mi memoria, ¿no? De tal forma de que la multiplicación del número de columnas por filas me dé el total de la memoria disponible, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja de este de mapa de bits? Es que ya tengo aquí, aquí simplemente desde el programa, lo único que hago es buscar por espacios libres, por posiciones que estén con 0, ¿no? Entonces necesito, encuentro, busco, encuentro y los marco en 1, y cada uno de estos equivale a un espacio en la memoria y ese espacio está ocupado. Ahora, si se libera el proceso, ya vamos a hacer uno más, el proceso 3, ya vamos a marcar aquí el 1 y necesito un proceso de 4. No puede asignar aquí, lo va a asignar aquí, ¿no? Aquí es 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Listo, ahí están los 4 procesos, ¿no? De 2K, esto representaría 1, 2, 3, 4, más o menos hasta aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a poner colorcitos diferentes. Vamos a poner este otro colorcito. Y ahora sí que ya se ha hecho bien variado. Ya. Entonces, este es mi proceso 1, mi proceso 2, mi proceso 3. ¿Ya? Si el proceso 1 se libera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este espacio va a quedar libre, ¿no? Hueco, sin relleno. Y si el proceso 2, y aquí esto se va a poner en 0, 0. Si este proceso 2 termina, todo esto se va a poner otra vez en 0, 0, 0, 0 y 0, ¿ya? Me llega un nuevo proceso, un proceso 4 que requiere 10, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No va a mirar la memoria, va a venir a buscar al mapa de bits. Necesito 10 espacios contiguos. 2, 3, 4, 5, hasta aquí, ¿no? Entonces es 1, 1, lo marco como ocupado, ¿sí? Ya, entonces
Esto implica que está ocupando en memoria todo este espacio. ¿Sí? ¿Ya? Va a haber fragmentación externa, sí, pero si se dan cuenta, ya con este criterio del mapa de bits, puedo tener un control de qué sectores de la memoria están libres y qué sectores de la memoria están ocupados, ¿no? Entonces simplemente vengo aquí y busco, ¿ya? Entonces si tengo un proceso bien grande, digamos un proceso 5 que necesite 30 K, entonces tengo que buscar aquí en el mapa, ¿no? 30 unidades de mapa de bits libres, ¿no? Y los marco como ocupados y eso, y bueno, eso corresponde a una unidad, a un espacio en memoria, entonces se asigna. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, es todo esto, ¿no? Entonces aquí vamos a venir aquí. ¿Ya? Digamos que aquí es... ¿Sí? Bueno, no representa los 30 como tal, pero me refiero a que podría estar ocupado todo eso, ¿no? Llega un nuevo proceso, entonces lo único que hago es recorrer desde la primera posición, busco libre, libre, ocupado, ocupado. Si digamos me llega un proceso, digamos que necesite un K, un proceso 6 de un K, ¿no? U- ¿no? Vengo ocupado, ocupado, y aquí he encontrado un espacio libre, lo marco, corresponde a una posición en memoria y esa posición en memoria se asigna, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces cada vez que se va a liberar la memoria, se va a marcar el mapa de bits con 0 eh, y se va a ir siguiendo ese criterio, ¿no? ¿Se entendió? ¿Está todo claro? Ya estamos casi sobre la hora. Pondremos pausa a la grabación.